Un momento humillante enciende un fuego en Mia. Ella comparte su historia en línea y rápidamente se vuelve viral, convirtiendo su lucha en un movimiento nacional por el respeto y la justicia mientras estallan las protestas y se desarrolla una tensa batalla legal. Mia se convierte en la voz de innumerables veteranos que enfrentan luchas similares, pero ¿podrá convertir el apoyo público en un cambio real o las probabilidades en su contra resultarán demasiado altas? Suscríbase para seguir el inspirador viaje de Mia y deje un comentario qué haría usted en su lugar. No se pierda esta historia de coraje, resiliencia en el poder de ponerse de pie cuando nadie más lo hará. Mia Carter nunca pensó que extrañaría el calor polvoriento del Medio Oriente. Había sido implacable, pero había una especie de claridad en esos días. Sabía que su misión sabía lo que estaba en juego. Cada amanecer era un regalo, cada atardecer, una promesa de que había superado otro día. Pero ahora, de regreso en Atlanta, Georgia, con 36 años y con las cicatrices invisibles de 2 giras en Irak y Afganistán, Mia se sentía más insegura que nunca. Vivía sola en un pequeño y modesto apartamento justo al lado de Pedment Road. Rodeada de los ecos de una vida que nunca podría dejar atrás, enmarcados metales colgados en la pared, símbolos del coraje y el sacrificio que le habían ganado respeto en el extranjero, su uniforme recién planchado, siempre colgado prolijamente en su armario, un recordatorio de los días en que sentía que pertenecía a algo más grande que ella misma, era un marcado contraste con las noches que ahora pasaba en silencio, donde los únicos sonidos eran el distante zumbido del tráfico y la sirena ocasional que aullaba por las calles de la ciudad. Los días de Mia comenzaban antes de que saliera el sol. El hábito de las mañanas tempranas, arraigado en ella por años de estricta disciplina militar, trotaba por el viejo vecindario antes del amanecer, su aliento empañando el aire fresco, sus pasos haciendo eco en las calles vacías. Era el único momento en que se sentía realmente en paz, solo ella, y el ritmo de los latidos de su corazón, el ritmo constante de sus pies contra el pavimento. En esos momentos casi podía olvidar las pesadillas que a veces le arañaban el sueño, las imágenes de la explosión y los rostros de los amigos que había perdido después de su carrera. Regresaría a su apartamento, prepararía un desayuno sencillo y se prepararía para su trabajo de medio tiempo en Atlanta Centro de Veteranos. No era mucho, pero le dio un propósito. Mia se había convertido en consejera, escuchando historias de otros veteranos, historias que reflejaban sus propias luchas para adaptarse a un mundo que ya no le resultaba familiar. Algunas de ellas llegaban enojadas, otras entumecidas, pero Mia las entendía de una manera que nadie más podía. La hacía sentir útil de nuevo, como si todavía estuviera haciendo una diferencia, incluso si el campo de batalla había cambiado, pero había grietas en la fachada. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer que llevaba el peso de esos años en las líneas finas alrededor de sus ojos, en la forma en que su boca se apretaba en una línea dura cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Había dejado de hablar con la mayoría de sus viejos amigos, los que no podían entender por qué había cambiado. Incluso su familia parecía caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor, insegura de cómo llegar a la mujer en la que se había convertido. Su madre Carla había tratado de apoyarla, ofreciéndose a visitarla más a menudo, pero Mia la había alejado suavemente, insistiendo en que necesitaba manejar las cosas por su cuenta. No era que no apreciara el esfuerzo, simplemente no podía soportarlo. Lástima vio en los ojos de Carla. La hizo sentir pequeña, como una versión rota de la hija que su madre recordaba. Y en cuanto a Derek, su hermano menor, había dejado de preguntar por su servicio por completo. Después de una tensa discusión, cuando ella regresó a casa, no entiendes, ella le había gritado, la amargura que impregnaba su voz. No sabes cómo es ahí afuera. Él se había retirado herido y confundido, y ella no había sabido cómo cerrar la brecha desde entonces, así que Mia continuó con sus rutinas como un soldado en piloto automático. Pero a medida que pasaban los meses, una inquietud comenzó a crecer en ella. Anhelaba una conexión con la ciudad que una vez había llamado hogar, una forma de sentirse como si fuera más que una sombra entre los vivos. Eso fue lo que la llevó a tomar una decisión una fría noche de viernes. Algo tan simple como darse el gusto de cenar en un restaurante lo había visto pasar esperando un breve momento de normalidad. Era principios de noviembre, el aire fresco con la promesa de invierno, cuando Mia decidió salir de sus rutinas habituales. Había visto Jackson's Grill durante una de sus carreras matutinas, un restaurante de lujo en el corazón del distrito Buckhead, sus ventanas pulidas, brillando a la luz del sol. Era el tipo de lugar donde las familias se reunían para celebrar hitos y se hacían negocios sobre sizzling steaks. No era un lugar al que normalmente iría, pero pensó que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un sentido de pertenencia allí, incluso si solo fuera por una noche. Pasó tiempo extra preparándose esa noche, alisando su cabello en un moño ordenado y colocando cuidadosamente sus metals. Eligió usar su uniforme no por un deseo de atención, sino porque era lo mejor que tenía. La hacía sentir segura, como si pudiera enfrentar lo que la noche pudiera traer. Mientras miraba su reflejo en el espejo, vislumbró a la persona que solía ser antes de que la guerra le hubiera quitado tanto. Por un momento se permitió sentir esperanzada. El viaje a Buckhead fue corto, pero los pensamientos de Mia se agitaron con una mezcla de nervios y anticipación. Trató de empujar hacia abajo la pequeña. Una voz en el fondo de su mente le advertía que tal vez no encajara aquí, que este mundo de bebidas caras y manteles blancos no era para gente como ella,
pero la ignoró y se concentró en cambio en el recuerdo de la voz de su madre diciéndole que se merecía un capricho, que se merecía sentirse especial. De vez en cuando, mientras estacionaba su auto y caminaba hacia la entrada, las luces doradas de Jackson's Grill brillaban de manera acogedora y arrojaban un cálido resplandor sobre la acera. Podía ver familias y parejas adentro riendo y compartiendo comidas, y se permitió imaginar solo por un momento que podía ser parte de eso, pero tan pronto como entró, el estado de ánimo cambió, las conversaciones vacilaron y las cabezas se volvieron hacia ella. Al principio, Mia pensó que podrían estar mirando su uniforme con respeto, pero luego captó las miradas en sus ojos, curiosidad, desdén, diversión. Su pecho se apretó cuando escuchó fragmentos de conversaciones susurradas. ¿Crees que sabe cuánto cuestan las apuestas aquí? Probablemente buscando una comida gratis. La mandíbula de Mia se apretó, pero se obligó a seguir caminando hacia el puesto de la anfitriona, decidida a no hacerlo. Dejó que los comentarios arruinaran su noche, se recordó a sí misma que se había enfrentado a cosas mucho peores en el calor de la batalla, que había sobrevivido a emboscadas y fuego de mortero, unas cuantas escaleras prejuiciosas no podían quebrarla. La anfitriona, una joven mujer llamada Emily, apenas levantó la vista de su libro de reservas cuando Mia se acercó. Su rostro tenía una expresión de desinterés educado y Mia tuvo que aclararse la garganta para llamar su atención. Buenas noches, dijo, manejando una pequeña mesa para una persona. Por favor. Emily finalmente levantó la vista, su mirada recorrió el uniforme de Mia antes de posarse en su rostro. Lo siento señora, pero estamos completamente reservados esta noche, dijo, su voz era tan suave como el cristal, su sonrisa era un poco demasiado practicada, demasiado apretada, y Mia sintió una punzada de inquietud. Mia miró por encima del hombro de la anfitriona hacia el comedor, podía ver media docena de mesas vacías, sus manteles blancos brillando bajo las cálidas luces. ¿Estás segura de que está? Preguntó con cuidado, su voz ve algunos espacios abiertos. No me importa esperar. La sonrisa de Emily se enfrió y no se molestó en ocultó la irritación en su voz cuando dije que estábamos completamente reservados para la noche y que esas mesas estaban reservadas para los invitados de nuestra lista. Mia sintió un brote de ira, pero mantuvo su expresión neutral. Podrían agregarme a la lista. Entonces, estoy dispuesta a esperar tanto como sea necesario. Los labios de Emily se torcieron y por un momento Mia pensó que podría ceder, pero luego la anfitriona negó con la cabeza. Me temo que nuestra lista de espera también está llena, señora. Tal vez estaría más cómoda en otro establecimiento en la calle. Mia parpadeó momentáneamente aturdida por el tono despectivo de la joven. No era solo una negativa, era un despido, una sutil sugerencia de que no pertenecía a un lugar como este. Sintió que sus manos se cerraban en puños a sus costados, los músculos de su mandíbula se tensaron, 1000 réplicas pasaron por su mente, pero se las tragó, recordándose a sí misma que estaba en uniforme, que tenía que mantenerse a sí misma en un estándar más alto. Dio un paso atrás y miró alrededor del restaurante una última vez. Los comensales habían vuelto a sus conversaciones, pero ella todavía podía sentir sus ojos sobre ella, evaluándola, juzgándola. Se preguntó si alguno de ellos se habría preocupado lo suficiente como para hablar y desafiar la decisión de la anfitriona, pero su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Mia se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la puerta, sus pasos pesados, su visión se nubló ligeramente con lágrimas no derramadas. El aire frío afuera le picó las mejillas cuando volvió a la acera y se detuvo, tomando una respiración temblorosa. Podía sentir el peso de la humillación presionándola, mezclándose con el viejo dolor familiar de estar sola en una multitud. Sabía que podía irse, podía dejar este lugar atrás y tratar de olvidar lo pequeña que la había hecho sentir, pero una parte obstinada de ella se negaba a dejarlo ir. Había luchado demasiado, se había sacrificado demasiado para dejarse tratar así sin defenderse. Necesitaba hacer algo, incluso si todavía no estaba muy segura de qué era eso. La decisión de Mia de regresar fue casi instintiva, una chispa de desafío encendiéndose en su interior. Giró sobre sus talones y Emily caminó de regreso por la puerta principal. La calidez del restaurante la inundó como una ola. Esta vez, las conversaciones realmente se detuvieron. Giró la cabeza para seguirla mientras regresaba al puesto de la anfitriona. La sonrisa de Emily vaciló cuando vio regresar a Mia y sus ojos se abrieron con un destello de molestia. Me gustaría hablar con su gerente, Mia, dijo con voz tranquila pero firme. Podía sentir el calor de la vergüenza subiendo por su cuello, pero se obligó a mantenerse erguida para mantenerse firme. Emily vaciló. Sus labios se separaron como si fuera a protestar, pero luego miró al restaurante que la miraba abiertamente ahora y asintió con fuerza. Un momento, por favor. Desapareció detrás del mostrador de reservas, dejando a Mia parada allí sola en medio de la entrada del restaurante. Con todos los ojos de la habitación sobre ella. El segundo se extendió en lo que pareció una eternidad.
Y Mia pudo sentir que su confianza vacilaba. Bajó la mirada a su uniforme. De repente, se sintió cohibida por el metal hilado en su pecho, los parches en sus mangas, pero antes de que pudiera dudar de sí misma, la voz de un hombre cortó el murmullo de la habitación. Entiendo que hay un problema aquí. Lucas Hill, el gerente del restaurante, era un hombre alto con cabello canoso y un aire de superioridad petulante, se acercó con una leve sonrisa, sus manos metidas en los bolsillos de su costoso traje, sus ojos recorrieron despectivamente el uniforme de Mia, antes de concentrarse en su rostro su expresión ilegible. Mia respiró profundamente controlándose antes de hablar. Sí, me cuesta entender por qué me dijeron que no hay mesas disponibles cuando puedo ver varias. Vacías. Lucas levantó una ceja, su sonrisa se ensanchó ligeramente. Me temo que eso no es realmente tu preocupación, es que tenemos estándares aquí y es mi trabajo asegurar que nuestros invitados reciban la mejor experiencia posible. Habló lentamente como si le explicara algo a un niño y Mia sintió un rubor de ira subir por su columna vertebral. ¿Estás diciendo que no cumplo con esos estándares? Preguntó. Su voz se tensó a pesar de sus esfuerzos por mantenerla tranquila. ¿Es por eso que no soy bienvenida aquí? La sonrisa de Lucas no vaciló, pero sus ojos se volvieron más fríos. Estoy diciendo que nos reservamos el derecho de servir a los invitados que mejor se adapten a nuestro establecimiento. Estoy segura de que estarías más cómoda en un restaurante diferente, en algún lugar que podría adaptarse mejor a tus necesidades. La insinuación quedó flotando en el aire como humo y Mia sintió que su peso se asentaba sobre ella. La palabra diferente picó más de lo que quería admitir, y pudo escuchar el bajo murmullo de aprobación de una mesa cercana, el sutil cambio en la actitud de la multitud. Había sentido este tipo de desdén antes, pero nunca tan abiertamente, nunca tan descaradamente. El pulso de Mia latía en sus oídos, pero se obligó a mantener la voz firme. Serví a este país durante más de una década, busqué la libertad de entrar en un lugar como este sin ser juzgada. ¿Es demasiado pedir? La sonrisa de Lucas se deslizó y por un momento Mia pensó que vio un destello de incertidumbre en su expresión, pero luego cuadró los hombros. Su sonrisa devolvió. Ese uniforme no te da derecho a nada aquí, señorita Carter. Ahora le sugiero que se vaya antes de que tenga que llamar a seguridad. La palabra la golpeó como un golpe físico, y Mia sintió que su compostura se fracturaba. La habían entrenado para enfrentar a los enemigos en el calor de la batalla, para mantenerse erguida incluso ante el caos. Pero ser humillada frente a una multitud de extraños, tratada como una molestia en el país que había luchado por proteger, era un tipo diferente de dolor que le llegaba al pecho y se retorcía dejándola sin aliento por un momento. Consideró arremeter, alzar la voz exigiendo que la trataran con respeto, pero sabía que eso solo confirmaría los juicios en sus ojos, que le daría a Luke y su personal la satisfacción de verla perder el control. En cambio, se tragó su orgullo, giró sobre sus talones y salió del restaurante, sus puños apretados con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Mientras salía al aire de la noche, el viento frío le picaba las mejillas mezclándose con las lágrimas calientes y amargas que había mantenido a raya en su interior, pero esto no había terminado. Mia sabía que no podía dejar que terminara así con ella alejándose en silencio, solo necesitaba descubrir cómo convertir el dolor en su pecho en algo que los hiciera escuchar. Mia condujo a casa con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La noche fuera de las ventanas de su coche estaba oscura y fría. Las calles de Atlanta estaban extrañamente tranquilas a esta hora, pero dentro de su pecho una tormenta estaba rugiendo, una mezcla de humillación y rabia que no parecía poder controlar. Repitió cada detalle de lo que había sucedido en Jackson's Grill, la sonrisa del gerente, las miradas despectivas de otros comensales, el rechazo punzante que la hizo sentir como una extranjera en el mismo país que había luchado por proteger. Cuando finalmente llegó a su apartamento, aparcó, pero no salió del coche de inmediato. En lugar de eso, se sentó allí mirando fijamente a través del parabrisas los acontecimientos de la noche. Arremolinándose en su mente, pensó en sus camaradas que nunca regresaron, aquellos que nunca tendrían la oportunidad de vivir una velada tranquila, y mucho menos enfrentarse al tipo de falta de respeto que acababa de soportar. No estaba bien, no era justo, y sin embargo estaba sucediendo no en un campo de batalla, sino aquí en casa. Mia se secó los ojos con el dorso de la mano, la ira dando paso a una determinación cruda y latente que sabía que no era justo. Que volver a entrar al restaurante y causar una escena no cambiaría nada, solo la convertiría en la villana a sus ojos, pero tenía que haber una manera de hacerles ver la verdad de lo que habían hecho para que entendieran el dolor y la falta de respeto que habían infligido. Tomó su teléfono, el pensamiento se formó en su mente antes de darse cuenta por completo. Abrió sus aplicaciones de redes sociales, escribió una publicación contando los eventos de la noche con mucho detalle. Sus palabras salieron crudas y sin filtrar, mezcladas con las emociones que había tratado de mantener ocultas dentro del restaurante. Esta noche, entré a Jackson's Grill con mi uniforme, orgullosa de mi servicio a este país. Me dijeron que no era la persona adecuada para su restaurante. Así es como se siente servir solo para volver a casa y ser tratado como si no pertenecieras. Si crees que este tipo de discriminación no existe en 2024, piénsalo de nuevo.
Adjuntó fotos que había tomado con su teléfono, imágenes de las mesas vacías dentro del restaurante, la mirada engreída en la cara del gerente y una selfie que se tomó afuera de su uniforme visible en la tenue luz del estacionamiento. Etiquetó la cuenta oficial del restaurante sabiendo que sería imposible para ellos ignorarla. Luego detuvo su pulgar flotando sobre el botón de publicar. Por un momento la duda se deslizó. ¿Qué pasaría si la gente pensaba que estaba exagerando? ¿Qué pasaría si la acusaban de buscar atención? Pero luego recordó la voz burlona del gerente, la forma en que había desestimado su servicio como si no significara nada. Presionó publicar, y vio cómo se publicaba el mensaje. Mía se reclinó contra el reposacabezas, su corazón latía con fuerza en su pecho. No tenía idea de lo que vendría después, pero sabía que no podía retractarse. No quería esta vez, no iba a dejar que la silenciaran. Para cuando Mía se despertó a la mañana siguiente, su teléfono vibraba constantemente con notificaciones. Parpadeó borrosa ante la pantalla tratando de darle sentido a la avalancha de mensajes, retweets y comentarios. Su publicación se había vuelto viral de la noche a la mañana, llegando mucho más allá de su círculo habitual de amigos y seguidores. Miles de personas la compartieron expresando su indignación, su incredulidad y su apoyo. El hashtag #honor Mía había comenzado a hacer tendencia y grupos de veteranos de todo el país se estaban uniendo en torno a su historia. Mía se sentó en la cama con el corazón acelerado mientras se desplazaba por las respuestas. Los mensajes llegaban de extraños que compartían sus propias experiencias de discriminación, sus propias luchas para adaptarse después de regresar a casa. Gracias por hablar. Un mensaje leído. He estado en tu lugar, y es hora de que la gente sepa por lo que pasamos. Otro veterano escribió: no estás sola, Mía, estamos contigo. El apoyo me dio una sensación de validación que no había sentido en mucho tiempo, un recordatorio de que su voz importaba. Pero a medida que seguía leyendo encontró comentarios que cortaban de una manera diferente. Algunas personas la acusaron de intentar arruinar un negocio por un malentendido. Esto es lo que pasa cuando las personas creen que tienen derecho porque sirvieron. Un comentario leído. Otro la acusó de ser demasiado dramática, de buscar atención, haciéndose la víctima. Las manos de Mía se apretaron alrededor de su teléfono mientras leía las palabras. La familiar picadura de la duda carcomiendo su resolución, pero luego recordó el silencio, la humillación de estar parada afuera de ese restaurante, la ira que la había impulsado a hablar. En primer lugar, ella sabía la verdad de lo que había experimentado y se negó a dejar que alguien la hiciera sentir pequeña nuevamente. Su publicación continuó difundiéndose durante todo el día, atrayendo la atención de los medios de comunicación locales. Los reporteros comenzaron a comunicarse pidiendo entrevistas, queriendo escuchar su versión de la historia. Al principio dudó, insegura si quería ponerse en el centro de atención, pero luego pensó en los veteranos que se habían acercado a ella, los que se sentían invisibles, y sabía que ahora no podía dar marcha atrás. Mía aceptó una entrevista en vivo con What News, una popular estación de noticias de Atlanta. Llegó al estudio esa tarde sintiendo los nervios agitarse en su estómago mientras pasaba junto a las cámaras y el equipo de iluminación. Un productor la guió hasta una silla frente a un telón de fondo y ajustó su micrófono mientras la presentadora Rebecca Mills la saludaba con un firme apretón de manos mientras la cámara comenzaba a grabar. Rebecca presentó el segmento resumiendo la publicación de Mía en The Firestorm que había provocado. Luego se volvió hacia Mía, su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Mía, cuéntanos qué pasó en Jackson's Grill y por qué decidiste compartir tu historia en línea. Mía respiró hondo para tranquilizarse antes de comenzar a hablar. Describió los eventos de la noche anterior, el frío despido de la anfitriona, las palabras cortantes del gerente. Habló sobre lo que se sentía al usar un uniforme que alguna vez había sido una fuente de orgullo solo para que fuera recibido con desdén. Su voz tembló al principio, pero se estabilizó a medida que hablaba, ganando fuerza por la ira y el dolor que hervían a fuego lento debajo de la superficie. Esto no se trata solo de un restaurante, dijo Mía con la mirada fija en la cámara. Se trata de cómo tratamos a los que han servido. Sobre la forma en que algunas personas ven un uniforme y piensan que nos hace diferentes, merecemos algo mejor que eso y no voy a quedarme callada al respecto. Rebecca asintió pensativamente. Su expresión se suavizó mientras escuchaba. Te has convertido en la voz de muchos veteranos que sienten lo mismo. Mía, ¿qué esperas que salga de esto? Mía dudó por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Espero que la gente se dé cuenta de esto. No es un incidente aislado, es un recordatorio de que el respeto tiene que ser más que solo palabras, es cómo nos tratamos unos a otros, cómo nos vemos, y espero que negocios como Jackson's Grill aprendan que sus acciones tienen consecuencias. Cuando la entrevista se transmitió esa noche, rápidamente se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales y los canales de noticias. Los clips de las palabras de Mía circularon ampliamente y resonaron entre aquellos que habían experimentado un trato similar y aquellos que simplemente creían en la causa. La reacción contra Jackson's Grill se intensificó con críticas negativas que inundaron sus perfiles en línea y personas que pedían un boicot.
La gerencia del restaurante emitió una breve declaración negando cualquier irregularidad e insistiendo en que el incidente había sido mal interpretado, pero sus palabras cayeron sobre la muerte. Mia vio cómo se desarrollaba todo con una mezcla de satisfacción y ansiedad. La atención fue abrumadora, pero se sintió como una validación de todo lo que había soportado, una oportunidad de convertir su dolor en algo significativo 2 días después de que la historia de Mia saliera al aire en What News. Un grupo de veteranos del área de Atlanta organizó una protesta pacífica afuera de Jackson's Grill. Las palabras se difundieron por las redes sociales y al mediodía, una multitud se había reunido frente al restaurante veteranos en sus uniformes, familias con niños, activistas locales con carteles que decían los veteranos merecen respeto y no hay lugar para la discriminación en nuestra ciudad. Mia llegó al lugar tarde en la mañana, con la respiración entrecortada mientras contemplaba la vista. No esperaba esto. Docenas de personas juntas, sus voces se alzaron en solidaridad, su presencia enviando un mensaje que no podía ser ignorado. Algunos de los manifestantes la reconocieron cuando se acercó asintiendo con la cabeza respeto, algunos incluso le agradecieron por hablarse. Encontró parada junto a Tom Jenkins, un infante de marina retirado que había visitado el centro de veteranos algunas veces. Le entregó un cartel que decía Unidos por la Justicia. Mia lo aceptó sintiendo un nudo en la garganta mientras se unía a las voces que cantaban. La protesta atrajo la atención de las estaciones de noticias locales, y pronto los reporteros y los equipos de cámaras invadieron la escena. Mia observó cómo entrevistaban a veteranos que compartían sus propias historias de discriminación, cada una de las cuales se sumaba al peso del problema que había sacado a la luz. Su historia se había convertido en un grito de guerra, un símbolo de una lucha más grande que iba más allá de una noche en un restaurante. A medida que pasaban las horas, la multitud afuera de Jackson's Grill solo crecía en el interior. Mia podía ver al personal del restaurante asomándose detrás de las cortinas. Sus expresiones eran una mezcla de frustración y miedo. Vislumbró a Lucas Hill, el gerente, caminando detrás de las puertas de vidrio, su rostro pálido y tenso por un momento. Sus ojos se encontraron y Mia vio un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento, pero no podía estar segura de eso. Por la noche, mientras la cobertura de las noticias de la protesta se reproducía en las pantallas de televisión de toda la ciudad, Mia sintió una oleada de esperanza. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de una comunidad que se negaba a guardar silencio sobre las personas que se unían para exigir el respeto que merecían. Esa noche, después de que la protesta había terminado y la multitud se dispersó, Mia se sentó en la mesa de su cocina rodeada por el zumbido silencioso de su apartamento. Su teléfono vibró con mensajes de partidarios, algunos ofreciéndole donar a un fondo legal si decidía seguir adelante. Fue entonces cuando recibió una llamada de James Parker, un abogado que había visto su historia en las noticias. James era un veterano que había servido en la Marina antes de asistir a la escuela de leyes y su voz tenía una calidez que inmediatamente tranquilizó a Mia. Mia, vi tu entrevista y quiero ayudar, dijo. Creo que tienes un caso sólido de discriminación, y sería un honor para mí representarte si decides llevar esto a la corte. Mia dudó, insegura si quería escalar las cosas tan lejos. La idea de una demanda se sentía desalentadora, como una batalla para la que podría no estar preparada, pero luego pensó en los veteranos que habían estado a su lado, los que le habían agradecido por hablar. Pensó en la ira que todavía hervía en su pecho, y la necesidad de justicia que no se satisfaría con una simple disculpa. Aprecio la oferta, James, dijo con voz firme. Hagámoslo, asegurémonos de que rindan cuentas en las próximas semanas. Mia trabajó de cerca con James recopilando evidencia, preparando su caso y revisando los detalles de esa noche en Jackson's Grill. El proceso fue agotador, emocionalmente agotador, pero cada vez que sentía que su determinación flaqueaba, se recordaba a sí misma por qué había comenzado esta pelea en primer lugar. James presentó la demanda acusando a Jackson's Grill de prácticas discriminatorias y buscando daños por la angustia emocional que Mia había sufrido cuando se conoció la noticia. Reavivó la tormenta mediática y atrajo aún más atención a la historia de Mia. La gerencia de Jackson's Grills emitió una declaración afirmando que lucharían contra los cargos en la corte, pero sus palabras sonaron huecas ante la evidencia. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Mia sintió una mezcla de pavor y anticipación. Sabía que la sala del tribunal sería un nuevo tipo de campo de batalla, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. Había luchado demasiado como para dar marcha atrás ahora, y estaba decidida a llegar hasta el final. Mia llegó a la oficina de James Parker para su primera reunión en profundidad sobre la demanda. Era un espacio pequeño en un edificio de ladrillos en el centro, lleno de fotografías enmarcadas de barcos de la Marina y certificados que atestiguaban los logros de James. El aire estaba lleno del aroma de cuero viejo y café fresco, y el sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, proyectando largas sombras sobre el escritorio. James la saludó con un firme apretón de manos y una sonrisa que era a la vez tranquilizadora y seria. Llevaba una camisa blanca impecable con las mangas arremangadas. Su actitud era segura pero no arrogante.
Mia notó el pequeño prendedor de solapa en su chaqueta, un ancla dorada, el símbolo de su servicio en la marina. Le recordó que, a diferencia de la mayoría de las personas con las que había tratado recientemente, James entendía el peso de lo que estaba luchando. «Déjame ponerte a trabajar, Mia», dijo haciéndole un gesto para que se sentara. «He revisado los detalles de tu caso y creo que tenemos una oportunidad real aquí, pero no será fácil. Intentarán pintarte como estable, tal vez incluso digan que solo estás buscando un pago. Necesitamos estar listos. Por lo que sea que nos arrojen», Mia asintió tomando asiento frente a él. Ella esperaba tanto. «No me importa el dinero, James, se trata de hacerles entender que lo que hicieron estuvo mal. Quiero que sepan que no pueden tratar a las personas de esta manera y salirse con la suya». James le dio un asentimiento de aprobación. «Bien, eso nos ayudará mucho si esto va a juicio, pero primero necesitamos reunir más evidencia. Mencionaste que algunas personas dentro del restaurante parecieron notar lo que estaba pasando. Si podemos encontrar un testigo dispuesto a hablar, podría fortalecer nuestro caso». Pasaron las siguientes horas revisando cada detalle de la noche en Jackson's Grill, desde el momento en que Mia había cruzado las puertas hasta la forma en que Lucas Hill la había despedido. Las manos de Mia temblaron mientras contaba la humillación, la forma en que se había sentido despojada de su dignidad, pero mientras hablaba sintió una sensación de catarsis, como si finalmente poner la historia en palabras la estuviera ayudando a recuperar algo de control sobre ella. James tomó notas meticulosas, haciendo preguntas y ofreciendo tranquilidad cada vez que Mia vacilaba. «Vamos a luchar contra esto», Mia dijo al final de su reunión, «y nos aseguraremos de que su voz sea escuchada». Antes de partir, Mia vio una fotografía en el escritorio de James, un grupo de marineros de pie en la cubierta de un barco, sus brazos alrededor de los hombros del otro. Le recordó la camaradería que había sentido en el ejército, la sensación de tener personas que la respaldaban sin importar qué. Mientras estrechaba la mano de James, «Adiós», sintió una chispa de esperanza, la creencia de que tal vez, solo tal vez, no tendría que luchar esta batalla sola. El día de la primera audiencia judicial amaneció frío y gris, con nubes colgando bajas sobre la ciudad como un sudario. Mia llegó temprano al juzgado sintiendo la familiar tensión nerviosa que solía tener antes de una misión. Vestía una blusa sencilla y un blazer, pero se metió un pequeño prendedor de la bandera estadounidense en la solapa, un recordatorio silencioso de todo por lo que había luchado tanto en el extranjero como aquí en casa. James la recibió en los escalones del juzgado, su expresión seria pero tranquila. «Recuerda, hoy es solo una audiencia preliminar. El objetivo es demostrar que tus reclamos tienen mérito y que esto merece ir a juicio. Mantén la calma, sé honesto y no dejes que su abogado se meta bajo tu piel». Mia asintió, aunque sus nervios zumbaban como cables con corriente. «Lo intentaré, gracias, James». Entraron juntos a la sala del tribunal, donde los asientos ya se estaban llenando de periodistas, ciudadanos curiosos y algunas caras familiares de la protesta. Mia vio a Tom Jenkins en la última fila, dándole un pulgar hacia arriba de apoyo, y sintió una pequeña oleada de comodidad. Tomó su lugar al lado de James, tratando de concentrarse en su respiración cuando el juez entró y llamó a la sesión al orden. Al otro lado de la habitación, Lucas Hill se sentó con su propio abogado, una mujer de mirada aguda llamada Claire Morton. Claire irradiaba una especie de frialdad practicada del tipo que Mia había visto en los oficiales que pensaban que eran invencibles. Apenas miró a Mia, concentrándose en sus notas con una mirada de desdén distante, pero Mia podía sentir el peso del juicio en su presencia, la acusación tácita de que estaba exagerando. La primera parte de la audiencia fue procesal, con ambas partes presentando sus argumentos de por qué el caso debería o no debería proceder a juicio. James expuso los detalles del incidente, enfatizando la discriminación y el daño emocional que había sufrido. Destacó su servicio militar, su historial de participación comunitaria y la evidencia que había reunido esa noche, pero cuando Claire se puso de pie para hablar, su enfoque fue gélido. «Y cortar este caso no es más que un intento desesperado de manchar la reputación de un negocio respetado», dijo, que su voz se transmitió por toda la sala del tribunal. «Las afirmaciones de la señorita Carter se basan en interpretaciones subjetivas y en un malentendido de cómo funciona nuestro establecimiento. Fue tratada con los mismos estándares que cualquier otro invitado. Sugerir lo contrario no solo es injusto, sino un insulto al carácter de nuestra clienta». Las manos de Mia se apretaron alrededor del borde de la mesa, su pulso se aceleró por la ira, pero se obligó a permanecer callada, concentrándose en la expresión tranquila de James mientras tomaba notas. Le había advertido que intentarían hacer que pareciera que ella era el problema, que usarían todas las tácticas para socavar su credibilidad. El juez escuchó atentamente y luego les hizo a ambos abogados una serie de preguntas directas. Cuando se volvió hacia Mia, su mirada se suavizó ligeramente. «Carter, ¿puedes decirme con tus propias palabras por qué crees que este caso debería ir a juicio?»
Mia respiró profundamente sintiendo las miradas de la sala sobre ella. Recordó el consejo de James de hablar honestamente para mantenerse fiel a lo que creía su señoría. No estoy aquí porque quiera arruinar el negocio de alguien, estoy aquí porque lo que pasó esa noche en Jackson's Grill no estuvo bien. Me miraron con mi uniforme y decidieron que no pertenecía, me hicieron sentir como si no mereciera un lugar en su mesa, como si todo lo que sacrificaría por este país no importara, y creo que eso es algo por lo que vale la pena defender. El juez la estudió por un momento, y luego asintió. Gracias, señorita Carter. Cuando concluyó la audiencia, Mia sintió un pequeño destello de esperanza. El juez no había tomado una decisión final, pero sintió que estaba tomando sus reclamos en serio. Fuera del juzgado, fue recibida por un enjambre de reporteros, sus cámaras destellando mientras la acribillaban a preguntas. Ella respondió algunas con cuidado de no decir nada que pudiera ser torcido en su contra. Más tarde, James la apartó de las cámaras y le dio una sonrisa tranquilizadora. Lo hiciste muy bien allí, Mia. Ahora esperamos la decisión del juez, pero no importa lo que pase, estoy orgullosa de ti por ponerte de pie. Mia asintió sintiendo un nudo en la garganta. Gracias, James, por creer en mí. Una semana después de la audiencia llegó la decisión del juez. El caso de Mia procedería a juicio. Fue una victoria pequeña pero significativa, y envió una nueva ola de energía a través de la comunidad de veteranos, y a mí como partidarios. Los medios de comunicación retomaron la historia enmarcándola como un enfrentamiento entre una sola veterana que defiende sus derechos y una poderosa empresa con deep pockets, pero Jackson's Grill y su equipo legal no se echaron atrás. En cambio, cambiaron su estrategia lanzando una campaña de relaciones públicas destinada a desacreditar a Mia y pintarse como las verdaderas víctimas de una cacería de brujas mediática. Publicaron imágenes de vigilancia cuidadosamente editadas de la noche del incidente que mostraban la confrontación de Mia con la anfitriona, pero cortaron convenientemente las partes donde Lucas Hill había hablado con ella. El video estaba enmarcado con comentarios que sugerían que Mia había sido agresiva e irrazonable. Mia vio la cobertura con una sensación de hundimiento en el pecho. Las imágenes editadas se difundieron rápidamente en línea y en cuestión de horas se encontró enfrentando una nueva ola de reacciones. Ella solo está tratando de sacarles dinero. Algunos de los comentarios leídos son: por eso que no puedes creer todo lo que ves en las redes sociales. Sintió que la duda volvía a aparecer en esa vieja voz. Susurrando que tal vez debería haberse alejado, mantuvo la cabeza gacha, pero luego miró los mensajes que seguían llegando de veteranos y simpatizantes, personas que se habían sentido inspiradas por su postura. Pensó en la protesta afuera de Jackson's Grill, la forma en que esos veteranos se habían mantenido en pie en el frío. Sus voces se alzaron por la justicia. Era hora de recordarles por qué había comenzado esta lucha esa noche. Mia publicó un video en sus redes sociales hablando directamente a la cámara. Su voz era firme, pero había fuego en ella. Ojos que no habían estado allí antes están tratando de hacerme ver como el villano, dijo sosteniendo el metraje editado para la cámara, pero sé lo que pasó esa noche, y ellos también. Esto se trata de más que una cena, se trata de asegurarse de que nadie sea tratado como si no perteneciera, sin importar quién sea o por lo que haya pasado. No voy a dar marcha atrás. Su video se volvió viral en cuestión de horas, resonando con aquellos que vieron a través de los intentos del restaurante de echar la culpa. Destacados líderes de los derechos civiles como Angela Brooks compartieron su mensaje usando sus plataformas para denunciar las tácticas de Jackson's Grills. Incluso algunas celebridades intervinieron prestando sus voces a la causa de Mia. La reacción contra el restaurante creció y sus esfuerzos por controlar la narrativa comenzaron a desmoronarse. El apoyo público volvió a favor de Mia y su caso se convirtió en un punto de reunión para aquellos que creían en luchar contra la discriminación, en defender los derechos de uno. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Mia sintió que un nuevo sentido de resolución se endurecía dentro de ella. El camino por delante sería largo y agotador, pero ahora sabía que no lo estaba haciendo sola. Tenía una comunidad detrás de ella, un propósito que la impulsaba hacia adelante, y el conocimiento de que lo que estaba haciendo importaba. Pensó en su tiempo en el ejército, los momentos en que todo parecía desesperado, pero seguías luchando de todos modos, porque rendirse nunca fue una opción. Esta era solo otra misión, otra batalla que necesitaba hacer una, y la llevaría a cabo sin importar el costo. La mañana del juicio era más fría de lo habitual para principios de diciembre. El cielo era un gris opaco cuando Mia Carter subió las escaleras del Palacio de Justicia. El aire se sentía cortante y cada respiración lo empañaba en el aire ante ella. La tensión zumbaba bajo su piel, una mezcla de nervios y determinación que no había sentido desde su primer despliegue. Hoy no se trataba solo de ella, se trataba de cada veterano que alguna vez se había sentido como si no perteneciera al país al que había servido. James Parker caminaba a su lado, su expresión seria pero solidaria. ¿Estás lista, Mia?, preguntó cuando llegaron a las puertas del Palacio de Justicia, su mano descansando brevemente sobre su hombro. Mia respiró profundamente, cuadrando los hombros. Lista, como lo haré siempre. Será ella, respondió con voz firme. Miró hacia la multitud reunida afuera, reporteros, veteranos y simpatizantes que habían aparecido a pesar del frío en el aire. Entre ellos, vio a Tom Jenkins sosteniendo un cartel que decía justicia para Mia, justicia para todos, y le dio un pequeño nudo de gratitud cuando entraron. Mia
No pudo evitar sentir el peso del momento presionándola. La sala del tribunal estaba repleta, el aire denso de anticipación. Los reporteros estaban sentados con sus cuadernos listos, y las filas detrás de ellos estaban llenas de espectadores, algunos curiosos, otros enojados, muchos allí para mostrar su apoyo. Lucas Hill se sentó en la mesa defensiva con Claire Morton, luciendo serena, pero la tensión en su mandíbula traicionó su inquietud. No miró a Mia cuando pasó caminando. James tomó su lugar al lado de Mia colocando sus notas y ajustando su corbata. Recuerda a Mia, susurró, di tu verdad, no importa lo que te arrojen, no dejes que tambaleen tu resolución. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. Claire Morton habló primero, su tono medido y pulido, mientras pintaba a Mia como una veterana demasiado sensible, afirmando que el restaurante no había hecho nada malo. Esto es un caso de malentendido nada más, dijo ella volviéndose hacia el jurado con una sonrisa comprensiva. Mi cliente Jackson's Grill siempre se ha esforzado por dar la bienvenida a todos los clientes independientemente de su origen o estatus. Le pedimos al jurado que reconozca esto, por lo que es una situación sacada de proporción. James se puso de pie para dar su declaración, luego su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero que resonó por toda la sala. Esto no se trata de un malentendido, sino de un patrón de comportamiento que refleja una falta de respeto por aquellos que han servido a este país. Mia Carter entró a ese restaurante esperando ser tratada como cualquier otro estadounidense, pero en cambio fue juzgada, despedida y humillada simplemente porque era diferente. Él miró a Mia, y luego regresó al jurado. Hoy demostraremos que lo que sucedió en Jackson's Grill no fue solo un incidente único, fue un reflejo de prejuicios más profundos que nadie, especialmente los que se han sacrificado por su país, deberían tener que soportarlo. Los primeros testigos fueron miembros del personal de Jackson's Grill, todos los cuales insistieron en que Mia había sido tratada de manera justa. Claire los vio a través de sus testimonios ensayados, enfatizando el supuesto compromiso del restaurante con el servicio al cliente, pero cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, James desmanteló sus declaraciones pieza por pieza, destacando las inconsistencias en sus historias y presionándolos para que admitieran que el restaurante nunca había estado lleno esa noche como habían afirmado originalmente. Cuando Lucas Hill subió al estrado, su comportamiento era confiado, pero había un borde nervioso en su voz mientras contaba su versión de los hechos. Evitó mirar a Mia, centrándose en cambio en el jurado mientras insistía en que había actuado profesionalmente. Nunca tuve la intención de ofender a la señorita Carter, dijo forzando una sonrisa que parecía más una mueca. Simplemente le sugiero a Ed que podría encontrar un establecimiento diferente más de su agrado. James dio un paso adelante para el contrainterrogatorio. Su expresión era fría e inflexible. Señor Hill sugiere a menudo a los clientes que podrían estar más cómodo en otro lugar. Lucas vaciló apretando la mandíbula, solo cuando quedó claro que no estaban satisfechos con la atmósfera de nuestro establecimiento, y que había en la presencia de la señorita Carter, que le hizo creer que no estaría satisfecha. James presionó su voz agudizándose, fue su uniforme, sus medallas o tal vez el hecho de que estaba sola. Lucas se movió en su asiento claramente incómodo. No creo que eso sea relevante. Es absolutamente relevante, señor Hill. Usted hizo un juicio sobre una veterana que sirvió a su país porque no encajaba en su idea de cómo es un cliente adecuado. La voz de James se levantó ligeramente, sus palabras cortando el silencio de la sala del tribunal, y ese juicio le costó su dignidad. Es por eso que estamos aquí hoy. Había llegado el momento de que Mia subiera al estrado. Sus manos temblaron levemente cuando las colocó en los apoyabrazos de la silla de los testigos, pero se obligó a mantener la calma. Miró al jurado tratando de encontrar las palabras que les harían entender el dolor que había sentido, el profundo sentimiento de traición. James la guió a través de las primeras preguntas: su servicio militar, sus antecedentes, los eventos de la noche en Jackson's Grill. Habló con honestidad, describiendo lo orgullosa que se había sentido al entrar en ese restaurante, y lo rápido que ese orgullo había sido despojado. Habló sobre la forma en que los susurros la habían herido, cómo las palabras de Lucas Hill la habían hecho sentir como si fuera menos que humana. ¿Por qué decidiste hablar? La señorita Carter, James preguntó con voz suave, ¿por qué no lo dejaste pasar? Mia tragó saliva con fuerza, su mirada se volvió hacia adentro por un momento antes de mirar de nuevo al jurado. Pasé más de una década luchando por este país, por las libertades que todos damos por sentado. Cuando regresé, pensé que esos sacrificios significaban algo, pero esa noche, de pie fuera de Jackson's Grill, me di cuenta de que para algunas personas no es así, y no podía simplemente alejarme de eso. Tenía que hacerles ver lo que estaban haciendo, no solo a mí, sino a cada veterano que regresa a casa y descubre que ya no tiene un lugar. Su voz se quebró por la emoción, pero insistió en las palabras. Ahora venía más rápido. No pedí que me trataran como un héroe, solo quería que me trataran como un ser humano, y no creo que fuera así. Eso es demasiado pedir. Hubo silencio en la sala del tribunal después de que terminó de hablar. Una pausa pesada mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre la sala por un momento. Mia creyó ver un destello de simpatía en los ojos de uno de los jurados, una mujer de mediana edad con cabello plateado y una expresión apretada.
Luego fue el turno de Claire de interrogar y el momento cambió. Las preguntas de Claire eran frías y punzantes, diseñadas para desconcertar a Mia y socavar su historia. Trató de pintar a Mia como alguien que había reaccionado exageradamente, alguien que estaba usando su condición de veterana para manipular la narrativa. Señorita Carter, ¿estaría de acuerdo en que ha luchado para adaptarse a la vida civil? Mia se tensó pero asintió. Sí, he luchado, pero eso no hace que lo que me pasó sea menos real. Los ojos de Claire se entrecerraron y también estaría de acuerdo en que ha experimentado síntomas de trastorno de estrés postraumático desde que regresó del servicio. Mia sintió que su pulso se aceleraba. El familiar rubor de frustración. Subiendo en su pecho tengo TEPT, pero eso no significa que no pueda reconocer cuando me están tratando injustamente. La sonrisa de Claire era delgada, calculada, o tal vez. Mal interpretaste la situación esa noche debido a tu condición. James se puso de pie en una objeción instantánea. Su señoría, esta línea de preguntas es irrelevante para los eventos en cuestión. El juez asintió firmemente sostenido. Siga adelante, señorita Morton. Claire cambió de actitud a regañadientes, pero Mia podía sentir el daño que la pregunta había hecho. La semilla de la duda plantada en las mentes de algunos jurados se obligó a mantener la cabeza en alto para encontrar sus miradas directamente. Incluso cuando Claire trató de hacer agujeros en su historia, cuando Mia finalmente se bajó del estrado, se sintió agotada, como si hubiera dejado un pedazo de sí misma atrás en esa silla. James le dio un breve nudo de aliento, pero ella podía ver la tensión en su rostro, la preocupación tácita de que todavía tenían una pelea por delante. El juicio se prolongó durante días, con cada lado presentando testigos, pruebas y argumentos. Fuera del juzgado, los medios continuaron arremolinándose, reporteros ansiosamente capturando cada nuevo desarrollo. La comunidad permaneció dividida. Algunos apoyaron a Mia, mientras otros cuestionaron si estaba haciendo demasiado de un solo incidente. Mia trató de ignorar el ruido, concentrándose en los rostros de los veteranos que venían al juzgado todos los días ofreciéndole palabras de aliento. Mientras entraba le recordaban por qué estaba luchando, incluso cuando el resultado parecía incierto. Cuando el jurado finalmente se retiró a deliberar, la espera se sintió como un nuevo tipo de tortura. Las horas se extendieron en un día completo y luego otro, mientras Mia trataba de mantenerse ocupada en la pequeña cafetería del juzgado bebiendo café tibio y mirando el reloj en la pared. James se quedó con ella ofreciéndole garantías tranquilas que no estaba segura de creer, pero al tercer día llegó la palabra. El jurado había tomado una decisión. El corazón de Mia martilleaba en su pecho mientras regresaba a la sala del tribunal. Sus piernas se sentían inestables debajo de ella. La expresión del juez era ilegible cuando tomó su asiento y la boca de Mia se secó mientras el jurado se paraba sosteniendo un trozo de papel en sus manos. El jurado se aclaró la garganta echando un vistazo al periódico antes de mirar hacia la sala del tribunal. El jurado falla a favor de la demandante Mia Carter y otorga daños por un monto de $250,000. Un murmullo recorrió la sala del tribunal y Mia se quedó sin aliento. La sala parecía girar a su alrededor mientras trataba de procesar las palabras. Sintió la mano de James apretar su hombro. Su voz baja en su oído. Lo logramos, Mia. Al otro lado de la sala, el rostro de Lucas Hills se había puesto pálido y la máscara cuidadosamente compuesta de C.L.A. Morton se había agrietado, revelando un destello de ira, pero Mia apenas registró sus reacciones. Se volvió hacia la galería, sus ojos buscando a los veteranos que la habían apoyado durante todo el juicio. Vio a Tom Jenkins, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa y sintió el ardor de las lágrimas en sus ojos. Los reporteros se adelantaron ansiosos por capturar el momento, pero todo lo que Mia pudo escuchar fue el latido de su propio corazón. La oleada de alivio que inundó sus sentidos. Se acabó, había ganado. Fuera del juzgado, Mia fue recibida por una multitud de seguidores que la vitoreaban. Parpadeó ante el flash de las cámaras, sus mejillas estaban mojadas por las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta que estaba derramando. Tom la abrazó con su voz cargada de emoción. Lo lograste, Mia. Te levantaste y los hiciste escuchar. Mia lo abrazó con la espalda. El peso del año pasado se levantó de sus hombros como una mochila pesada que finalmente bajó. Se volvió hacia la multitud y levantó una mano en agradecimiento. Esta no es solo mi victoria, dijo con la voz quebrada por la emoción. Es para todos los veteranos que alguna vez sintieron que no tenían un lugar. Merecemos ser tratados con respeto. Todos nosotros. La multitud estalló en aplausos y Mia sintió una oleada de orgullo como nunca antes había conocido. No era el orgullo de un soldado que termina una misión, sino el orgullo de saber que había ayudado a construir algo más grande que ella misma. Había convertido su dolor en cambio y ahora no había vuelta atrás. La primera reunión nacional de Valor Alliance había atraído a veteranos de todos los rincones del país. El centro de conferencias estaba lleno de vida mientras la gente se movía entre talleres, mesas de recursos y grupos pequeños.
Discusiones conmigo y caminamos por los pasillos deteniéndose para estrechar manos, escuchar historias y ofrecer aliento a aquellos que habían llegado a ser parte de este movimiento creciente. Mientras se movía entre la multitud, vio a un hombre sentado tranquilamente en una mesa cerca del fondo, sus manos entrelazadas alrededor de un vaso de café de papel. Vestía una chaqueta desgastada del ejército y su rostro estaba surcado por el mismo tipo de dolor que Mia había visto en su propio reflejo innumerables veces antes de que se acercara, ofreciéndole una pequeña sonrisa mientras se acercaba. ¿Me importa si me uno a ti?, preguntó suavemente sacando una silla. El hombre miró hacia arriba sorprendido, pero luego asintió logrando esbozar una leve sonrisa. ¿Estás Mia Carter? ¿No eres tú el que luchó contra Jackson's Grill? Mia asintió acomodándose en la silla a su lado. Eso es correcto, pero hoy solo estoy aquí para escuchar. ¿Cómo te llamas, Caleb?, dijo su voz áspera por la emoción. Caleb Price. Yo también serví en el ejército, regresé hace un par de años, pero ha sido difícil. No pensé que a nadie le importara, ¿sabes? Pero vi tu historia y pensé que tal vez no era demasiado tarde para mí. El corazón de Mia dolía ante la familiar soledad en su voz, pero extendió la mano para estrechar su mano, su agarre firme. Nunca es demasiado tarde, Caleb, dijo, su voz firme. Eso es lo que estamos construyendo aquí, un lugar donde te ven, donde te escuchan. Ya no estás solo. Los ojos de Caleb brillaron con lágrimas no derramadas y asintió apretando su mano de vuelta. Gracias, susurró por ponerse de pie cuando el resto de nosotros no pudimos. Mia se sentó con él por un rato compartiendo historias sobre su tiempo y servicio, y las luchas que enfrentaron después de regresar a casa. Le contó sobre los días en que pensó que nadie jamás entendería, sobre el miedo de que hablar podría empeorar las cosas, y le contó cómo había aprendido que a veces ponerse de pie no se trataba solo de ti, se trataba de crear espacio para que otros encontraran su propia fuerza mientras hablaban. Mia vio una pequeña chispa de esperanza cobrar vida en los ojos de Caleb, y sintió una oleada de gratitud por el camino que había elegido. Eran momentos como este, pequeños pero profundos, los que le recordaban por qué había luchado tanto. Después de la conferencia concluyó. Mia se quedó parada en el tranquilo vestíbulo mirando cómo la gente salía lentamente del edificio. Las pancartas que habían adornado las paredes ahora colgaban en pedazos, listas para ser guardadas para el próximo evento, pero el espíritu de la reunión permanecía en el aire. Una sensación tangible de posibilidad. Angela Brooks se acercó a ella con una carpeta gruesa llena de notas e ideas. Tenemos algunas asociaciones prometedoras que surgirán de esto. Angela dijo que su voz brillaba con entusiasmo. Varias empresas quieren trabajar con nosotros en programas de capacitación laboral para veteranos, y tengo algunos líderes locales que están interesados en organizar más eventos comunitarios. Esto va a ser grande. Mia tomó la carpeta y miró los papeles perfectamente organizados. Sintió una sensación de orgullo en lo profundo de su pecho. Es más de lo que jamás imaginé. Angela y yo sabemos que podemos hacerlo aún más grande. Angela sonrió y su expresión se volvió pensativa. Sabes, cuando entraste por primera vez a mi oficina pidiendo ayuda, no estaba segura de qué esperar, pero te he visto convertirte en una líder. Mia, te has convertido en una voz para personas que pensaban que nunca serían escuchadas. Mia miró hacia el sol poniente, la luz dorada que se filtraba a través de las puertas de vidrio. Pensó en todo el trabajo que aún tenía por delante, el plan de expansión de Valor Alliance, las nuevas sucursales que se estaban abriendo en ciudades como Chicago y Dallas, las iniciativas legislativas que esperaban impulsar para proteger los derechos de los veteranos. Era abrumador, pero era un desafío que estaba ansiosa por aceptar. Gracias, Angela, dijo suavemente. No habría llegado aquí sin ti y sin todos los que creyeron en lo que estamos haciendo. Solo espero poder estar a la altura de sus expectativas. Angela puso una mano en el hombro de Mia y le dio un apretón tranquilizador. Ya lo tienes, Mia, y no tengo dudas de que seguirás haciéndolo. Permanecieron juntas en la luz que se desvanecía, la sensación de logro compartida entre ellas. El futuro se extendía ante ellas, incierto pero lleno de promesas, y Mia sabía que lo que viniera después, lo enfrentaría de frente, como siempre lo había hecho esa noche en su apartamento. Mia estaba sentada en su escritorio rodeada por el silencio que una vez se había sentido tan pesado, pero ahora tenía una sensación de comodidad. Ella alcanzó la pila de cartas que había traído de vuelta del evento de The Valor Alliance y decidió leer algunas antes de acostarse. Cada carta era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de cómo las repercusiones de sus acciones habían llegado a personas que tal vez nunca conocería en persona. Una carta escrita con letra temblorosa le llamó la atención. Era de una mujer llamada Sara, cuyo marido había servido en la Marina y había luchado por encontrar un trabajo estable desde que regresó a casa. Los ojos de Mia recorrieron la página asimilando las sinceras palabras. Querida, no sé si alguna vez leerás esto, pero quería agradecerte. Mi marido Paul solía pensar que no valía nada después de regresar, pero cuando te vio en las noticias luchando por personas como él, le dio esperanza de nuevo.
Se acercó a Valor Alliance y ahora tiene un nuevo trabajo y está empezando a creer en sí mismo de nuevo. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Gracias desde el fondo de mi corazón. Mia sintió que se le formaba un nudo en la garganta al leer las palabras. Sus dedos trazaron los bordes del papel. Pensó en todas las noches de insomnio, los momentos en los que se había preguntado si valía la pena seguir luchando, pero luego pensó en Paul de Sara, de los innumerables otros que habían encontrado esperanza a través de Valor Alliance, y supo que cada dificultad había valido la pena. Tomó un bolígrafo anotando una respuesta rápida en papel membretado de Valor Alliance. Sara, gracias por tus amables palabras, tu carta significa más para mí de lo que puedes imaginar. Por favor dile a Paul que no está solo y que estamos orgullosos de tenerlo como parte de nuestra comunidad, deseándoles a ambos fuerza y paz. Mia Carter, mientras sellaba el sobre, miró la foto de su antigua unidad en su escritorio, una sonrisa tranquila tirando de sus labios, se sentía como si finalmente estuviera pagando una deuda que había llevado consigo durante años, encontrando una manera de honrar a los amigos que había perdido y los sacrificios que habían hecho. Mia salió a su balcón, el aire fresco de la noche rozando su rostro. Miró las estrellas, las mismas que había mirado en tantas noches de insomnio en el extranjero, preguntándose si alguna vez volvería a casa. Esta noche parecían brillar un poco más, arrojando su luz a través del ciudad que se había convertido en su campo de batalla y su santuario. Pensó en esa noche afuera de Jackson's Grill, el aguijón del rechazo que la había empujado a luchar, parecía que había sido hace una vida, pero la había puesto en un camino que nunca hubiera imaginado, un camino que había estado lleno de dolor, pero también de una especie de sanación, que había pensado que nunca encontraría. La puerta del balcón se abrió con un crujido y Tom Jenkins se unió a ella llevando 2 tazas humeantes de café. Le entregó una a Mia sentándose en la silla a su lado. Pensó que tal vez quisieras algo de compañía, dijo tomando un sorbo. Gran día, Mia sonrió aceptando el calor de la taza en sus manos. Sí. Gran día, ella estuvo de acuerdo. Su voz se llenó de una tranquila sensación de satisfacción. Todavía es difícil de creer cuánto ha cambiado en un año. Tom asintió mirando las luces de Atlanta, extendiéndose ante ellos. Sabes que siempre pensé que se suponía que debíamos dejar las batallas atrás cuando regresáramos a casa, pero tú has encontrado una manera de seguir luchando incluso cuando el resto de nosotros estábamos listos para rendirnos, y mirar lo que has hecho. Mia miré de reojo a Tom y vi el orgullo en su expresión. No podría haberlo hecho sola. Tom, nada de esto hubiera sido posible sin ti, sin todos los que creyeron en esta causa. Tom levantó su taza en un brindis. Su sonrisa es para Valor Alliance y para ti, Mia. Aquí está por todas las batallas que están por venir. Mia apretó su taza contra la de él, sintiendo una calidez que iba más allá del café. Se sentaron en un silencio agradable mirando la ciudad moverse bajo las estrellas. El mundo que los rodeaba se llenaba con la promesa del mañana y el peso de todo lo que habían superado a medida que la noche se profundizaba. Mia se reclinó en su silla, cerró los ojos y se permitió saborear la paz por la que había luchado tanto para encontrar. El futuro todavía era incierto, todavía estaba lleno de desafíos que no podía prever, pero sabía que por primera vez en mucho tiempo estaba lista para enfrentarlo con amigos a su lado y la fuerza de una comunidad detrás de ella. Y mientras las estrellas titilaban en lo alto, Mia sintió una sensación de esperanza que la llevó a través de la noche, guiándola hacia lo que viniera después. Mientras Mia y Tom se sentaban en el balcón mirando las luces de la ciudad brillar bajo el cielo nocturno, pensó. Volver a cuánto había cambiado durante el año pasado, desde esa fría noche fuera de Jackson's Grill hasta este momento de tranquila satisfacción. El viaje había sido largo, pero valió la pena. Cada paso se inclinó hacia adelante. Un nuevo pensamiento cruzó por su mente. Sabes, Tom, mucha gente ha estado siguiendo este viaje. Nunca imaginé que llegaría a tanta gente, pero su apoyo es lo que me mantuvo en marcha. Tom asintió con la cabeza, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Sí, hay mucha gente por ahí que se ha inspirado en tu historia. Mia, deberías darles un saludo. Hazel, saber lo mucho que significa. Mia sonrió y sacó su teléfono grabando un video corto con el fondo del horizonte de Atlanta. Hola, a todos, soy Mia. Aquí comenzó su voz cálida y genuina. Solo quería agradecerles a todos por estar conmigo en este viaje. Su apoyo ayudó a convertir un momento de lucha en un movimiento de cambio, y no podría haberlo hecho sin ti. Hizo una pausa mirando a Tom, quien le dio un pulgar hacia arriba. Si crees en lo que estamos haciendo aquí con Valor Alliance, y si quieres escuchar más sobre la lucha por la justicia y el respeto, no lo hagas. Olvídate de presionar el botón de suscripción, es gratis y nos ayuda a mantener esta misión en marcha. Juntos podemos asegurarnos de que nadie se sienta solo. Gracias. Te veo en la próxima actualización. Terminó la grabación sintiéndose realizada al enviarla al mundo. Tom chocó su taza de café contra la de ella. Su sonrisa se ensanchó. Ahí tienes, Mia. Un llamado a la acción. Directamente desde el corazón. Mia se reclinó y dejó que el momento se asentara sobre ella. No sabía cuántos se suscribirían o a dónde la llevaría este camino a continuación, pero sabía una cosa con certeza: cada historia, cada voz importaba. Y mientras la gente siguiera escuchando, ella seguiría luchando.